Contar con excelentes profesionales en el área de salud e higiene del trabajo y formar alumnos de excelencia son algunos de los atributos del Instituto Tecnológico Vicente León. Lograr que estos conocimientos les sirvan a la sociedad es el objetivo por el cual se ha preparado esta capacitación sobre riesgos laborales dirigido al personal del Hogar de Ancianos Instituto Estupiñán de la ciudad de Latacunga. Los riesgos laborales son todo aquello a lo que está expuesta una persona en el cumplimiento de su trabajo. Para adentrarnos más al tema, debemos iniciar enumerando los tipos de riesgos que existen. Tenemos a los riesgos físicos, los riesgos mecánicos, los riesgos ergonómicos, los riesgos biológicos, los riesgos químicos y los riesgos psicosociales. Hablemos entonces de los riesgos físicos. Los riesgos físicos son aquellos factores ambientales de naturaleza física percibidos por las personas que pueden llegar a tener efectos nocivos según la intensidad, la concentración y la exposición. Dentro de los riesgos físicos tenemos a los siguientes: el ruido, la iluminación, la radiación, las vibraciones y las temperaturas extremas. El ruido es un sonido desagradable y fuerte producido por un aparato, máquina o una actividad específica. Se considera ruido cuando éste supera los 70 decibeles. El ejemplo más común que solemos utilizar es cuando tenemos prendida una licuadora. Dentro del Hogar de Ancianos Instituto Estupiñán existen varias fuentes generadoras de ruido en varias de sus locaciones. Como podemos mencionar, el ruido que existe en la cocina con los utensilios eléctricos. También podemos mencionar a algunos de los aparatos que existen en fisioterapia. Y por supuesto no puede faltar el ruido producido por el ambiente, que no es tan frecuente pero que suele existir, sobre todo cuando se da mantenimiento a sus instalaciones. Las fuentes de ruido son principalmente la industria, específicamente la metalmecánica, el tránsito de automotores, el tránsito aéreo y la industria de la construcción. Dentro del hogar de ancianos, algunas de estas características pueden sufrir cuando en las instalaciones se está realizando un mantenimiento. En cuanto a la prevención, existen formas de prevenir el daño a los trabajadores y estas pueden darse tanto en la fuente, en el medio o en el receptor, de manera que en la fuente podríamos aislar lo que provoque el ruido, es decir, la herramienta, la maquinaria o el equipo que está produciendo el ruido. En el medio lo que podríamos hacer es colocar barreras entre el equipo que provoca el ruido y entre el trabajador que lo recibe. Y en el receptor podríamos usar orejeras o tapones auditivos según las recomendaciones con las especificaciones técnicas que los dé el responsable de seguridad. Otro de los riesgos físicos son las vibraciones. Y las vibraciones son movimientos constantes de un cuerpo generado por una herramienta, máquina, vehículo y más. Algunas vibraciones son más fuertes que otras. Existen dos tipos de vibraciones específicamente. La llamada vibración mano-brazo son el resultado del contacto de los dedos o las manos con algún elemento vibrante. Por ejemplo, el vibrador masajeador que se utiliza en el área de fisioterapia. También tenemos el tipo de vibraciones globales. Esto se debe a la transmisión de vibraciones al cuerpo completo y el efecto del mismo depende de la postura. Por ejemplo, viajar en auto, que es la más frecuente. También tenemos la vibración que produce, por ejemplo, el rodillo neumático, que todos hemos visto cuando están arreglando una calle en nuestro barrio, en nuestro sector. Pasa la maquinaria pesada y produce una vibración. Esta vibración se da generalmente a todo el cuerpo. Las normas de prevención dentro de las vibraciones serían: disminuya el tiempo de exposición, realice rotación del personal en las áreas o máquinas en donde sea más alta la exposición, realizar pausas activas, es decir, tomarse unos minutos en medio de la realización del trabajo para evitar la exposición larga y continua. Y la última tenemos la adecuación de los trabajos a las particularidades de las personas. Ahora tenemos la iluminación. La iluminación se trata de la cantidad de luminosidad o de luz que se presenta en el sitio de trabajo. No se trata de una iluminación en general a la cual estamos acostumbrados, sino de la cantidad de luz que llega hacia el punto focal en donde estoy realizando mi trabajo o hacia donde mis ojos se dirigen para realizar el mismo.
Existen dos tipos de iluminación. Tenemos a la iluminación directa y a la indirecta. Como su nombre lo indica, la iluminación directa es una luz puntual que incide directamente sobre el objeto o el espacio a iluminar. Como vemos en la gráfica, este tipo de iluminación se utiliza para realizar actividades específicas en las que queremos que nos alumbre justamente el espacio en el que estamos trabajando. Podemos compararlo con una luz o una lámpara que está colocado en un cuarto de un estudiante, que él lo utiliza para aumentar la luz de su cuarto, de su habitación, y esta solo le alumbra al cuaderno a donde realiza los apuntes. Esto como ejemplo. En cuanto a la iluminación indirecta, no se centra en un objeto o espacio determinado, sino que este se dispersa en todo el ambiente. A esta es a la que más estamos acostumbrados, ya que esto vendrían a ser los focos, las lámparas, los fluorescentes, la iluminación pública inclusive. Esto es lo que existe dentro del hogar de ancianos en todos los espacios, tanto en las habitaciones, en la cocina, en el comedor, en el área de fisioterapia y demás. En todos los lugares se encuentra colocada iluminación indirecta. A esa es a la que más estamos expuestos. Dentro de las normas de prevención para evitar daños cuando se trata de la iluminación, tenemos el hecho de usar colores claros donde se necesite más iluminación. Esto en el caso en donde exista muy poca iluminación, donde básicamente, a pesar de ser de día, el ambiente se sienta oscuro, se recomienda ayudar a mejorar la iluminación pintando las paredes de colores claros, de blanco en específico sería lo ideal. También se debe siempre mantener iluminadas las escaleras, es decir, las gradas, ya que al tener muy poca iluminación en estas áreas es más propenso que exista un accidente, ya que alguien puede caerse, tropezarse, resbalarse, porque no pueden ver bien en dónde están ubicadas las gradas. Por ello, la iluminación es una de las recomendaciones más utilizadas en este caso. Además, se debe iluminar lugares donde se realicen trabajos de precisión. Por ejemplo, si alguna de las terapias que toman los adultos mayores tiene que ver, por ejemplo, con el bordado, con la pintura, tal vez algunos que todavía puedan leer, estos espacios donde se realizan estas actividades deberían estar con una iluminación mucho más adecuada que el resto de espacios, ya que estas se consideran actividades de precisión. Ahora hablemos de temperaturas extremas. Se las llama temperaturas extremas a la respuesta del ser humano a una temperatura ambiental. Esta se debe primordialmente a un equilibrio muy complejo entre su nivel de producción de calor y su nivel de pérdida de calor. Seguimos hablando del trabajador o del ser humano. Los tipos de temperaturas que existen son las altas temperaturas, que es cuando el calor se pierde por la radiación y la evaporación, llega a nuestro cuerpo y nos produce que nos sofoquemos. En cambio, las bajas temperaturas es cuando el calor corporal se pierde por la eliminación de líquidos por la exposición al frío. Por eso es que, por ejemplo, en las bajas temperaturas, en la manera en la que el cuerpo elimina los líquidos para poder afrontarlas es mediante la orina, y por eso nos provoca ir al baño de manera frecuente. Existen efectos adversos al exponerse a temperaturas extremas, tanto a las altas temperaturas como a las bajas temperaturas. Por ejemplo, en las bajas temperaturas tenemos el estrés por un golpe de calor. Al hablar de estrés por un golpe de calor estamos hablando básicamente del malestar que nos provoca el exceso de calor. A pesar de que en la Tacunga y en el Ecuador estamos acostumbrados a altas temperaturas, hay días en los que el calor sobrepasa lo que nosotros estamos acostumbrados y nos provoca un malestar específico y nos provoca inclusive golpes de calor. Cuando el calor se vuelve intolerable o se vuelve mucho más alto del que estamos acostumbrados, también provoca convulsiones, sudoración excesiva y agotamiento por calor. Esto también puede estar relacionado con el hecho de que en ciertos lugares del hogar de ancianos existen ambientes más calurosos que en otros. Por ejemplo, en la cocina, por las mismas actividades que se realizan, es un ambiente más caliente porque se está utilizando la cocina y esta produce más calor. También en las zonas como el comedor, en donde se tiene mamparas, en donde se tiene techos falsos, estos realizan una actividad de aumento del calor en esa área o en ese sitio. Tenemos ahora las bajas temperaturas. En las bajas temperaturas los daños que producen es
la ejecución motora y la ejecución cognitiva. ¿A qué se refiere? Esto se refiere a que cuando hace demasiado frío, más frío del que estamos acostumbrados inclusive en la ciudad, esto produce que se detenga o sea mucho más dificultoso realizar un movimiento. Cuando estamos con frío se nos dificulta mover las manos, mover los brazos, mover las piernas según el lugar en donde más frío nos esté dando o estemos expuestos. Asimismo, nos entorpece nuestro diario vivir, nuestra forma de actuar en nuestras actividades. Cuando el frío es intenso, se nos hace mucho más complicado que nuestras capacidades fluyan al 100%. Dentro de estas temperaturas podemos mencionar también nuevamente al área de fisioterapia, en donde se realiza manipulación de los mantos fríos y calientes que se utilizan para terapia. Estos pueden causar daños a las manos del trabajador de fisioterapia, tanto en el exceso de frío como en el exceso de calor, por lo que es recomendable estar siempre prevenidos y poder medir de manera frecuente la temperatura, ya que esta, si se eleva demasiado como suele suceder, podría causar daños al trabajador y obviamente también al paciente al cual se le está aplicando la respectiva terapia. Para prevenir los daños que puede causar la temperatura extrema, ya sea por frío o por calor, se recomienda disminuir el tiempo de exposición, ya sea en el exceso de calor o en el exceso de frío, tratar de que el trabajador esté el menor tiempo posible en esos lugares. Cuando hay una actividad que se necesite que estén en un tiempo considerable, se debe realizar rotación de personal, es decir, en un tiempo prudente hacer que otra persona tome su lugar y siga haciendo esas actividades mientras la otra persona descansa lejos de esa extrema temperatura. Además de eso, se recomienda usar ropa adecuada. Cuando el problema es la temperatura extrema alta, la ropa adecuada es una ropa liviana, una ropa que permita que el cuerpo se deshaga del calor, inclusive del sudor. Y cuando la exposición es a temperatura baja, la ropa adecuada es la que se utiliza para cuartos fríos, por ejemplo, según sea el caso. También se recomienda mejorar la ventilación. Esto, en el caso de temperaturas altas, nos provocará que la temperatura ambiente baje. Y en temperaturas bajas, la ventilación debería estar tapada o cubierta para evitar que el frío externo ingrese a las instalaciones. Además de eso, se recomienda cuidar la hidratación del personal, colocar botellones de agua en varios lugares estratégicos donde sea más frecuente que el sol ataque al personal, para que éste constantemente pueda estar hidratándose y evitar que sufra algún daño posterior. Al hablar de la radiación, podemos decir que la radiación es una forma de transmisión de energía en los espacios. Básicamente esto no se ve, por ende lo convierte en peligroso porque cuando uno no ve las cosas, no les tiene el respeto y la distancia que se debería para mantenerse a salvo. También existen dos tipos de radiaciones y a las dos radiaciones estamos expuestos continuamente, no solamente en el Instituto Estupiñán como trabajadores, sino también en la vida diaria. Y tenemos las radiaciones ionizantes, son aquellas que están presentes, por ejemplo, en el infrarrojo. Son los rayos X que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida para poder detectar tal vez una fractura o una lesión, algún problema en nuestros huesos. Eso nos practican en el área de medicina. También están los rayos gamma. En cambio, dentro de las radiaciones no ionizantes se encuentran las microondas, la luz visible y la luz ultravioleta. Dentro de las microondas están las generadas por nuestro aparatito de cocina llamado microondas. Se llama así porque produce pequeñas ondas de radiación no ionizante que en el caso de este aparato calienta la comida, calientan los alimentos que pongamos en su interior, pero también son utilizados para transmitir datos desde el satélite hacia una televisión, hacia un radio, para así comunicarnos, como es el caso de las transmisiones de fútbol y algún otro evento en vivo que suelen transmitirse vía televisión. Al hablar también de la luz, tenemos la luz ultravioleta y tenemos la luz visible. Ambas se encuentran en el ambiente y a veces se encuentran también en aparatos artificiales diseñados específicamente para alguna actividad. ¿Cómo prevenimos que las radiaciones
nos causen daño a nuestra salud como trabajadores del Instituto Estupiñán. Una de ellas es usar adecuadamente los equipos de protección personal. No se ha detectado una fuente de radiación dentro del hogar de ancianos de Instituto Estupiñán. Dentro de las medidas preventivas para la radiación tenemos usar adecuadamente los equipos de protección personal y respetar la señalización respectiva. Ahora tenemos otro grande grupo de riesgos como son los riesgos mecánicos. ¿Qué son los riesgos mecánicos? Son aquellos que, como su nombre lo indica, se encuentran en máquinas, también en equipos o en herramientas en continuo movimiento. ¿En dónde se encuentran? Estas se encuentran en máquinas, por ejemplo, dentro de nuestro lugar de trabajo, una lavadora, en un equipo, por ejemplo, en un equipo contra incendios, y en herramientas como por ejemplo un taladro. Los riesgos mecánicos más comunes son aplastamientos, atrapamientos, quemaduras, fricción o abrasión, proyección de objetos, golpes, cortes y punciones. También tenemos los golpes. Dentro de estos golpes podemos mencionar los golpes con, que son cuando uno camina hacia un objeto y se golpea. El otro son los golpes contra, es decir, cuando uno está pasando y estaba un objeto y no medimos bien y nos golpeamos con ese objeto. También tenemos los cortes y las punciones. Esto en la parte en donde realizan trabajos manuales, ya sea con estiletes, en la parte de manualidades, ya sea con cuchillos en la parte de la cocina. También tenemos dentro de esto las caídas, los resbalones. En cuanto a las caídas, tenemos las caídas al mismo nivel, que significa que al nivel del suelo en el que estamos transitando, ya sea que me tropecé, me resbalé, hubo un objeto, me distraje, el piso estaba resbaloso, pero me caí al nivel de mi cuerpo. En cambio, en las caídas a distinto nivel es cuando uno se cae desde una altura mayor a 1,50 m hacia el piso. Esto es, por ejemplo, cuando alguien está trabajando en una escalera, en un andamio, en un segundo piso y llega a caerse hasta el primer piso. Esto es lo que produce una caída a distinto nivel. Dentro de las normas de prevención para evitar los riesgos mecánicos tenemos el orden y limpieza. Esto es que cualquier objeto en el piso puede ocasionar un accidente. Por ello es muy importante tener todas las áreas despejadas en cuanto al piso. A veces se nos cae una taza de café y de pronto no la limpiamos o le alzamos la taza, pero todavía no limpiamos el contenido que se cayó, es decir, el café. De acuerdo al piso y de acuerdo a los zapatos de la persona que está pasando por allí, puede causar que ésta resbale y caiga y se convierta en un accidente de trabajo. Por ello, el orden y la limpieza tienen que ser fundamentales en todos los sitios de trabajo de nuestra institución. Además de eso, se deben identificar los peligros. ¿Cómo hago eso? Examino rápidamente los peligros para así tener especial atención con ellos. Como trabajadores de este lugar, nosotros debemos tener en nuestra mente todos los peligros que hemos visto en todas las áreas en las que trabajamos. De manera que yo debo saber, por ejemplo, en el área de comedor está quemado un foco y por ahí es oscuro, entonces debo ir con precaución. En el pasillo que va a los dormitorios el piso es resbaloso, entonces no debo ponerme este tipo de zapatos, entre otras cosas. Además de eso, se debe solicitar mejoras. Cuando ya encuentro un riesgo, ya lo identifico, yo puedo solicitar mejoras a mis superiores. Es así que en cualquier factor de riesgo que se pueda disminuir, yo debo avisar a mis superiores y debo dar inclusive una recomendación de cómo mejorar mi sitio de trabajo. Y según la maquinaria, la herramienta, nosotros debemos leer las instrucciones de uso. Seguir las instrucciones del fabricante previenen posibles accidentes. En cuanto a las máquinas, en cuanto a las herramientas, a lo eléctrico, a lo mecánico, todas tienen instrucciones del fabricante. Por ello, es nuestra obligación leer los manuales, leer las instrucciones y seguir al pie de la letra lo que éstas nos indican, de manera que no podamos cometer algún acto inseguro que nos lleve hacia un accidente de trabajo. Continuamos con los riesgos ergonómicos. Al hablar de ergonomía, tal vez puede resultar un término desconocido dentro de nuestro diario vivir.
Por eso cabe recalcar que ergonomía es la adaptación del trabajo a la persona. Esto consiste en diseñar productos y los trabajos de manera que estos se adapten a las personas y no al revés. Ahí estamos hablando tanto del trabajo que desarrolla una persona como del lugar en el que lo desarrolla. Por poner un ejemplo súper simple, una silla. La silla debe estar diseñada y adaptada a la persona, mas no la persona debe adaptarse a la silla. A veces vemos que nos venden unos taburetes, unas sillas de plástico y nosotros nos sentamos y nos acomodamos de la manera que avancemos para no estar de pie. Y si vamos a estar mucho tiempo en esa posición nos va a causar un daño. Entonces lo adecuado sería que si yo trabajo sentado, en mi trabajo me proporcionen una silla adecuada a mi altura, mi estatura, mi peso, al tamaño de mis extremidades para que ésta me ayude y no me cause un daño a posterior. Para explicar un poco mejor este tema debemos saber cuáles son los riesgos ergonómicos. Los riesgos ergonómicos están distribuidos en 3 y son levantamiento de cargas, movimientos repetitivos y posturas forzadas. Vamos a ver un poco más detenido cada uno de ellos. Empezamos con el levantamiento de carga. ¿En qué consiste un levantamiento de carga? Este consiste en coger un objeto, sostener su peso para ir a depositarlo en otro lugar. Si el objeto tiene un peso igual o superior a 3 kilos, se le llama levantamiento manual de cargas y es un conocido riesgo laboral. Es decir, que a partir de las 7.2 libras que pese el objeto que yo me lleve de un lugar a otro, ya se considera un riesgo laboral, un levantamiento de cargas. Volvemos otra vez a nuestra institución. Tenemos, por ejemplo, la más habitual, la más grande, la más complicada, y es cuando movemos a un adulto mayor de un lugar a otro, cuando tenemos que cargar con todo su peso. Como esta persona va a pesar mucho más de los 3 kilogramos que se habla aquí, deberíamos compartir el peso entre 2 personas y hacerlo de la manera adecuada para que no suframos ningún daño a nuestra columna ni a nuestras extremidades. Por ello, vamos a dar estos consejos para la prevención, para que no existan lesiones ni futuras enfermedades profesionales al realizar este tipo de actividades. Empezamos. Debemos pedir ayuda cuando sea necesario. Cada persona de manera inconsciente sabe el peso que puede levantar y cuando algo le resulta muy pesado también lo sabe. Lo que debemos aprender es a manejar esto. Hay personas, sobre todo los varoncitos, que cuando les dicen denme alzando un quintal de cemento, y si es que alguien le está viendo, si es posible alzan 2 quintales, sabiendo que el cuerpo de una persona no está acostumbrado a esa carga y que le puede causar una lesión. Por ello, lo recomendado es cargar solo lo que el cuerpo avance y si está más pesado de lo que uno considera, pedir ayuda o dividir la carga si es que es posible. Entonces, necesito meter 3 cajas, pero veo que está muy pesado o pido ayuda para que vengan 2 personas más a ayudarme a meter las cajas o meto una por una, pero no puedo hacerlas todas de golpe. También es necesario adoptar una buena postura. Como vemos en las imágenes, la postura inadecuada es cuando una persona se agacha de manera recta, extendida totalmente las rodillas, tome el objeto y lo levanta. Eso es totalmente erróneo ya que estamos ejerciendo demasiada presión en nuestra columna vertebral, lo que podría producir una hernia o una ruptura de disco. Lo adecuado es adoptar una buena postura, es decir, abrir ligeramente las piernas, flexionar un poco las rodillas y tomar el objeto entre las piernas con la espalda semidoblada, de manera que nuestras piernas hagan la fuerza para levantar el objeto, mas no nuestra columna. Además, se recomienda evitar los giros cuando estemos cargados. Nuestra columna no está diseñada para girar de un lado al otro. Por ello, es perjudicial hacer estos movimientos y más aún si está con carga. También se recomienda que el objeto, la herramienta o lo que vayamos a llevar de un lado a otro tenga agarres firmes
Si se trata de una caja, generalmente tienen asas o tienen huequitos en donde meter las manos para poder trasladarlas de un lugar a otro. Si algo de esto es resbaloso, tratemos de utilizar guantes adecuados para que no se nos caiga y para poder llevarlo de manera adecuada. Lo más importante del levantamiento de cargas es que tomemos la carga y la llevemos pegada al cuerpo, desde que lo levantamos hasta que lleguemos al lugar en donde lo vamos a depositar. Ese peso no hará daño a nuestro cuerpo, a nuestra columna vertebral, siempre y cuando se mantenga lo más junto de la columna posible. Ahora, tenemos los movimientos repetitivos. Son básicamente movimientos continuos, mantenidos durante un trabajo de una parte del cuerpo y provoca que esta zona sufra fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último hasta lesión. Son actividades, como en el gráfico lo indica, que se realizan de manera continua. La manera en la que se realiza algo en las fábricas es uno de los ejemplos que podemos mencionar. No sé si alguien conozca lo que se hace en las floreteadoras de brócoli. Sí, se mueve tan rápido las manos para darle una forma al brócoli para un peso específico y es todo el día la misma actividad. O de pronto en una florícola en post cosecha, cuando tienen que embonchar o hacer un paquete de un número determinado de rosas porque tienen que cumplir como meta de bunches. Tal vez en nuestra área de trabajo no tengamos esta exposición, sin embargo se la debe conocer por si aparece alguna actividad que nos exija movimientos continuos, lo que puede provocar una lesión, puede provocar sobrecarga de un músculo, puede provocar fatiga y esto muchas molestias al realizar la actividad, incluso después de terminarla. ¿Cómo prevengo los daños que me causan los movimientos repetitivos? Y es manteniendo una buena postura. Porque a pesar de que realice, el movimiento repetitivo con la mano, si estoy encima de eso mal sentada o parada a medias y no estoy cómoda, no solo se me va a dañar la parte que estoy moviendo, sino también el resto del cuerpo que no está descansando adecuadamente. Como en el resto de riesgos, tomarse descansos periódicos es una de las más grandes recomendaciones y en esto consiste las pausas. Las pausas deben hacerse dándole chance a que las partes del cuerpo se oxigenen y a que vuelvan a funcionar después de unos minutos de descanso. También se debe obligatoriamente reducir o eliminar las horas extras en el trabajo de las personas que realizan este tipo de actividades, ya que el tiempo que se les deja hacer, su mayoría son las 8 horas de trabajo, es demasiada exposición para esa actividad como para encima solicitar horas extras que van a dañar muchísimo más a nuestra extremidad o a nuestro músculo o a nuestra articulación. Además de eso, se recomienda a nivel de lo posible usar máquinas o herramientas cuando se pueda, para no hacer el trabajo de manera manual. Continuamos con el tercer riesgo ergonómico denominado posturas forzadas. Esto comprende las posiciones del cuerpo fijas o restringidas, de manera que causan fatiga y problemas musculoesqueléticos. Como lo podemos ver claramente en el dibujito que se presenta, una persona está realizando una actividad específica y para ello tiene una sillita que de lo viejita ya está chueca. Por lo tanto, como a él le gusta mucho esa silla o como sus jefes no le dan una nueva, sigue usándola de manera que él se ha adaptado a la silla, más no la silla a él. Por lo tanto, está realizando una postura forzada porque la columna está perdiendo su forma al utilizar esa clase de muebles. Otra de las posturas forzadas más comunes que existen es cuando alguien está realizando un trabajo en los techos desde la parte de abajo. Se ve obligado a estar levantadas las manos por mucho tiempo, por ejemplo, haciendo una instalación eléctrica. Están pasando cables, están levantando las manos, están empernando, están moviendo piezas y esas manos están por encima de la cabeza. Esto ya es una posición antinatural, lo que causa malestar en los brazos, malestar en los músculos, dolor de cuello y fatiga. También otra de las posiciones que suelen sucedernos es cuando estamos haciendo algún trabajo en cambio demasiado bajo. Por ejemplo, el trabajo que hacen los mecánicos cuando trabajan debajo de un auto. Es decir, se meten debajo del auto y empiezan a realizar el trabajo con las manos levantadas también. Entonces, están realizando el trabajo con una posición antinatural de sus extremidades, lo que les va a causar algún inconveniente. ¿Cómo hacemos cuando tenemos que realizar alguna de estas actividades que nos producen una postura forzada?
Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, evitar la misma postura durante la jornada laboral. Ahí interviene el hecho de variar las actividades. Está bien que tengo que acabar lo que me mandaron, pero las personas que ya realizan esto turnan una parte alzado los brazos, una parte bajado, una parte sin tener que presionar tanto y otra parte donde ya me toca hacer un tiempo largo. Pero lo importante es que no esté en la misma postura durante toda la jornada laboral porque estamos causando un daño enorme a nuestro sistema musculoesquelético. Además, se recomienda realizar pausas de descanso. Estas pausas obligatoriamente tienen que realizarse cambiando de posición a una posición muy distinta a la que estaba trabajando, para que la sangre circule por los músculos, para que se oxigenen y para que vuelvan a recobrar su forma original y así poder continuar con las labores que estuvimos realizando. También se recomienda que se cambien las posturas al estar sentado. Cuando uno está sentado existen reglas básicas que uno debe seguir. Por ejemplo, mantener las rodillas juntas, mantener los pies juntos y bien asentados al piso, nuestra espalda erguida, apoyada al espaldar de la silla. Entonces, podemos variar realizando una pausa activa, levantándome y luego volviéndome a sentar, pero lo que no debemos es realizar algo como mantenernos agachados junto al computador, como cruzar las piernas. Es algo súper contraproducente cuando se realiza este tipo de actividades que son de larga duración, como el trabajo de oficina, que están todo el día sentados. Asimismo, se recomienda estirar los músculos frecuentemente. Si vemos en el dibujo, es un fontanero o se le conoce también como plomero, quien está de pronto revisando un desagüe y si le ven el cuello está doblado. Por lo tanto, esta persona tendrá que quitarse de esa posición, pararse y ponerse erguido tiempos para lograr terminar su trabajo sin que éste le proporcione mayores inconvenientes a su salud y a su bienestar. Ahora continuamos con los riesgos biológicos. Es una exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades que suceden en la vida laboral. ¿Qué microorganismos pueden causar estos riesgos biológicos? Tenemos a los virus, las bacterias, los parásitos y los hongos. ¿Cómo ingresan estos microorganismos hacia nuestro cuerpo para dañarlos? Estos pueden hacerlos por vías respiratorias, es decir, al respirar. También pueden ingresar por vía parenteral. Esto sucede por heridas abiertas. También por vía digestiva, es decir, ingresan por la boca junto con nuestros alimentos. Y también por vía dérmica, y esto es por la piel. En cuanto a la exposición a riesgo biológico, existen dos formas en las que se transmiten estos riesgos. Esto puede ser en una transmisión de persona a persona o en una transmisión a través de objetos contaminados. Al tratarse de un virus, el SARS-CoV-2 o llamado COVID, que fue quien provocó la pandemia de la cual estamos saliendo, tenemos un poco más de conciencia y de conocimiento acerca de qué se tratan los riesgos biológicos. Es así que cuando se transmita de persona a persona, las personas afectadas o los trabajadores afectados pueden ser el personal sanitario, ya que son las personas que atienden a los enfermos, o es el personal de salud. Son los que están en primera línea, son los que están más cerca de la persona infectada, por lo tanto, quien corre más riesgo de ser infectado. También las personas de seguridad, ya que éstas tienen que guardar el orden público, por lo tanto están cerca de personas enfermas. El personal de los geriátricos, y esto nos incluye. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden estar infectadas o visitas que pueden estar infectadas y nosotros como personal de un geriátrico somos quienes estamos en contacto con esa persona durante mucho tiempo. El personal de los centros de acogida, por la misma razón, porque existen muchas personas que pasan por estos centros, y las personas de los centros penitenciarios, y es por el hacinamiento de personas, porque existen demasiadas personas juntas, lo que no nos garantiza que alguno de ellos no esté contagiado y pueda contagiar a todos los demás, inclusive a las personas que los cuidan. Esto de persona a persona. Ahora, hablando de la transmisión a través de objetos contaminados, ahí tenemos, por ejemplo, al personal de limpieza o sanitario. Este es el personal, por ejemplo, en nuestro caso, al quien recoge la basura. Puede ser que haya algún objeto contaminado, ellos lo tomaron, de pronto por accidente se llevaron a la boca
y no se lavaron las manos, entonces ya están contagiados de cualquier tipo de riesgo biológico. El saneamiento público, que es algo parecido. Los agricultores están expuestos a esto ya que ellos utilizan aguas de riego que generalmente viene contaminado con alguno de estos riesgos biológicos, ya que dentro del camino del agua de riego se encuentran animales muertos, se encuentra estiércol y muchas otras sustancias que contaminan el agua con el cual se riegan los alimentos, y los agricultores son los principales afectados en este tipo de actividades. También tenemos a los cocineros, porque hay algunos virus, bacterias y hongos parásitos que transmiten o que se encuentran en los animales, y como los cocineros son quienes preparan los alimentos, son los que están expuestos también. Los mineros están expuestos porque debajo de la tierra hay muchos virus, bacterias que quedaron atrapados durante el paso del tiempo, y como los mineros están bajo la tierra, ellos pueden descubrir o encontrar alguna de estas especies y ser los primeros en contaminarse. El personal de laboratorio, obviamente, porque realizan la manipulación de las muestras de sangre, de orina, de heces, de fluidos de las personas que pueden estar contaminados y pueden ingresar también a su cuerpo si no lo realizan de manera adecuada. También las industrias del cuero, porque proviene de animales, al igual que lo hablábamos en el tema anterior. Las normas de prevención para los riesgos biológicos son unas de las más conocidas, ya que todos estos últimos años las hemos venido repitiendo para evitar el contagio de las personas con COVID. Por ello los tenemos más en la memoria. Sin embargo, no está por demás recordarlo. Una de las más importantes y las más efectivas consiste en el lavado cuidadoso de manos. Para ello se ha preparado un protocolo que estuvo pegado en todas las instituciones públicas y privadas para que las personas sepan cómo lavarse las manos adecuadamente para que esta limpieza sea completa y sea efectiva y quite de nuestras manos todos estos microorganismos que pueden causarnos enfermedades. También tenemos el uso de equipos de protección personal, de acuerdo al trabajo que se vaya a hacer. Por ejemplo, al manipular los pañales de los adultos mayores, debemos mantener guantes puestos para que no exista ningún tipo de contagio, para cuidar al personal y obviamente también para cuidar al paciente. Asimismo, en las actividades que impliquen el uso de materiales o utensilios, todo lo que utiliza el área médica debe ser esterilizado después de utilizarlo en un paciente, porque no podríamos colocarle a otro, porque podemos hacer que los microorganismos que tenía un paciente se los pase a otros y empezar un contagio. Asimismo, cuando se trata de inyecciones, de sueros, de vías, de todo lo que tenga que ver que esté en contacto con un paciente, eso debe ser de uso exclusivo de ese paciente. Y todos estos elementos de salud son desechables. Utilizo una vacuna, la coloco y se la desecha inmediatamente. No puede ser bajo ninguna circunstancia reutilizado. Para finalizar, vamos a hablar sobre los riesgos químicos. Es una exposición a sustancias químicas no controladas que causan daños a la salud, ya sea de manera inmediata con efectos agudos o de manera permanente con efectos crónicos. Se presentan en forma de vapores, de gases, de emanaciones, de polvos y de nieblas. Al hablar de sustancias químicas no controladas, podemos estar hablando de las más usuales con las que todos hemos tenido contacto en nuestros hogares, como son los productos de limpieza. El cloro, el desinfectante, el quitagrasa, el quitasarro, etcétera. Todas estas sustancias tienen elementos químicos nocivos para la salud. Por ello es importante tratarlos de manera adecuada. La forma en la que se presentan estos son en vapores, en gases, en emanaciones. Esto significa cuando están disueltos, cuando están en gotículas, cuando causan algún tipo de humo. Y al ser respirado ingresa hacia nuestro cuerpo. También los polvos y nieblas ingresan de manera un poco más sólida. Al igual que en los riesgos biológicos, existen vías de ingreso para los riesgos químicos al cuerpo. Los más comunes son por vía respiratoria al inhalarlos, por los ojos, esto por exposición. Cuando se tiene productos químicos fuertes y estos causan una niebla y de pronto tocan nuestros ojos, nos irritan inmediatamente al exponerlos. Por vía digestiva, esto es por la boca, cuando de manera inconsciente, por un error o un accidente, ingieren, aunque sea una gota de estos productos, causan daños a la salud. Y por vía dérmica, la mayoría de estos productos deben ser utilizados usando guantes, porque dañan a la piel. Los efectos que los productos químicos causan en nuestro cuerpo
son variados y son extensos. Por ello hay que tenerles mucho respeto y mucho cuidado. Tenemos efectos en la parte respiratoria. Hay ciertos productos que con solo inhalar una vez pueden causar efectos desastrosos, inclusive cáncer o hasta la muerte inmediata, de acuerdo al tipo de producto. Algunos otros causan tos, causan dificultad para respirar y causan una irritación de la mucosa. Otros más fuertes causan enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares y varios tipos de cáncer. Este es uno de los problemas más graves que existen y obviamente afectan más a las personas que trabajan en lugares donde se producen, donde se comercializan y donde se distribuyen productos químicos. Una muestra más grande de esto es en los lugares donde existen los agroquímicos, donde venden los abonos, los fungicidas, los insecticidas para los agricultores. Ellos son los que más están expuestos, por lo tanto deben estar muy capacitados para realizar su trabajo para que no se expongan a tocar ninguno de estos químicos. Como normas generales de prevención, para que a nadie le suceda ningún inconveniente por manejo de productos químicos, debemos siempre mantener en cuenta lo siguiente: no manipular el producto sin leer la instrucción. Eso debe ser una norma general en todo. Vamos a utilizar un producto para la limpieza del baño, es uno nuevo, no he visto, nunca he utilizado. Lo primero que debo hacer es leer la etiqueta. Estos productos siempre tienen las advertencias de lo que se debe hacer, de lo que se debe no hacer y lo que debe hacer una persona si es que llegue el caso en el que tenga contacto con la piel, con los ojos, o llegue a inhalar o a beber. Esto es muy importante porque si alguien se intoxica con un producto químico, al llamar al sistema de socorro al 911, nosotros debemos dar el nombre del producto con el cual se intoxicó para que ellos sepan el tratamiento que le pueden dar y poder salvar la vida de esta persona. También debemos mantener los productos fuera del alcance de los niños. Lo mismo aplica en el caso nuestro, que en el hogar de ancianos de Instituto Estupiñán existen adultos mayores, serían considerados en la categoría de niños por su inocencia. Entonces debemos mantener todos los productos químicos fuera del alcance de los adultos mayores, para que no existan accidentes ni con los trabajadores ni con las personas que viven en este lugar. Una recomendación muy importante, que podríamos denominarlo como regla de oro dentro de los riesgos químicos, es no mezclar nunca productos químicos. Todos los productos químicos que existen en el mercado vienen con sus instrucciones para ser usados solos. Muy pocos se pueden combinar y los que se pueden combinar son especiales para las personas que realizan ese tipo de trabajo. Por lo tanto, nosotros con los productos caseros, con los productos que llegan hacia nuestro lugar de trabajo, no podemos mezclarlos porque no sabemos el efecto y la reacción que estos van a tener y el daño que van a causar hacia nuestra salud. Y por último, conservar el producto en el envase original. Esto está totalmente relacionado con la primera norma de prevención, que es leer la instrucción. Si nosotros cogemos un envase vacío y lo colocamos una sustancia que no era, al leer las instrucciones podemos causar un daño mucho más grande que el que nos puede causar el mismo producto. Entonces, jamás reutilizar los envases, jamás utilizar un producto químico en otro envase es una de las cosas más importantes para nosotros evitar cualquier tipo de accidente que pueda generar un riesgo químico. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que la información que se les ha podido hacer llegar en este video sea de su agrado y puedan utilizarlo en la vida diaria.